Así no he grabado. Gracias por hacerme acuerdo, señorita Luna. ¿Ya? Entonces, nosotros estábamos viendo este ejemplo de la reparación de máquinas. Vamos a hacer otro ejemplo. Lo voy a hacer desde este otro ejemplo más completo. Lo vamos a elaborar. Todo el proceso, ¿ya? De lo que vamos a hacer. Entonces, acá voy a... Son 6 actividades. Voy a ir acá al Excel. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a trabajar con un pequeño ejemplo. Este tenía pensado hacerlo como taller, pero lo vamos a resolver como ejercicio de clase. Donde tenemos las actividades, las siguientes. Estas son las actividades. Aquí vamos a poner la descripción. ¿Sí? Voy a trabajar en términos de abreviatura para ir más, más directo, ¿no? Acá vamos a poner lo que es la actividad predecesora. La actividad predecesora. ¿Qué era la actividad predecesora? El recurso previo o el antecedente inmediato, ¿sí? Es la predecesora. Podemos decir que es el recurso previo o el antecedente inmediato. Y acá tenemos el tiempo de ejecución de las actividades en semanas. Este es el tiempo de ejecución. Entonces vamos con a cada actividad la voy a identificar con una letra. Entonces vamos a tener un total de 6 actividades. Entonces va a tener la actividad A, B, C. Déjame ver si coge las letras así. Sería hasta la letra, no la repite. C, D, E, F y G. Entonces tenemos 6 actividades. Entonces la primera actividad va a ser elaborar planos. ¿Ya? Elaborar planos. Este es el proyecto para ampliar un centro comercial. Entonces voy a poner el proyecto para ampliar el centro comercial. Este es el proyecto que nosotros vamos a trabajar. De ahí lo que vamos a hacer es identificar los arriendos. O sea, primero tenemos una actividad y tenemos otra actividad que es, le vamos a decir, identificar arriendos. ¿Ya? Esta es la segunda actividad. Para elaborar los planos, la actividad predecesora, no existe ninguna, entonces lo voy a dejar en blanco. ¿Sí? Simplemente la voy a dejar en blanco. Acá nos vamos a demorar en elaborar los planos 5 semanas y en identificar las actividades, los tipos de arrendatarios van a ser 6 semanas. De ahí para la sexta actividad debemos elaborar prospectos de arrendamiento. Elaborar prospectos de arrendamiento. Para poder hacer los prospectos de arrendamiento, nosotros vamos a tener que primero tener elaborados los planos, entonces la actividad predecesora va a ser la actividad A. ¿Sí? El tiempo que nos va a durar esta actividad son 4 semanas. Yo les sugiero que ustedes vayan haciéndolo también desde sus computadores. De ahí tenemos la actividad B, consiste en elegir al contratista. Elegir al contratista. ¿Ya? Para poder elegir el contratista, nosotros debemos tener elaborados los planos también, porque si no, ¿cómo vamos a hacer al contratista qué es lo que va a hacer? Y tenemos un periodo de 3 semanas para hacer esta actividad. La siguiente actividad, que es la actividad E, nosotros vamos a preparar permisos de construcción. Entonces, hacer todo el trámite legal, ¿no? Preparar permisos. Parece que para hacer algún centro comercial hay que sacar los permisos.
de construcción. Si no, nos cae la intendencia. Y para poder preparar los permisos de construcción, también debemos tener elaborados los planos, perdón. Entonces los planos. Y esta actividad, una semana nos vamos a demorar haciendo todo ese papeleo. Una vez hecho eso, tenemos que aprobar los permisos de construcción. O sea, ya tenemos que tener aprobados los permisos de construcción. Esta actividad, para poder aprobar los permisos de construcción, ¿qué deberemos tener hecho? Previamente, ya terminada la actividad E. Entonces, la actividad predecesora va a ser la actividad E. Y esta etapa nos va a tomar 4 semanas. 4 semanas nos vamos a demorar haciendo ya la aprobación de los permisos de construcción. Ese es el tiempo que le vamos a dar a la persona encargada. De ahí tenemos la actividad G, que va a ser ejecutar la construcción. ¿Sí? Entonces, para ejecutar la construcción, ¿qué necesitamos nosotros? Tener, primero, ya elegido el contratista, ¿no? Porque el contratista es el que va a ejecutar la construcción. Entonces, debemos tener la actividad de... Perdón, me equivoco al tiplear. También nosotros necesitamos tener aprobado el permiso de construcción, pues, ¿no? Porque si no, no podemos iniciar la actividad. Entonces necesitamos que esté aprobado estas dos actividades. Entonces ahí tenemos las actividades predecesoras para poder ejecutar el proyecto. Y la ejecución del proyecto nos va a durar un total de 14 semanas. ¿Sí? 14 semanas esta actividad. La siguiente actividad, aquí me estaba olvidando poner la actividad H. Me conté mal. Y la actividad I. ¿Ya? Ah, caramba, con mayúscula. Entonces la actividad H consiste en firmar contrato de arrendamiento. O sea, ya una vez que está ejecutada la construcción, vamos a firmar contratos con los arrendatarios. O sea, ya, es decir, antes de que ya se inaugure la obra, vamos ya nosotros a tener listo a las personas que van a trabajar en el contrato, que van a ocupar cada uno de los departamentos. ¿Con qué fin? De que el día que se lo termine, al día siguiente ya estén utilizando los locales recién construidos. Entonces, eso es con el fin de tener ingresos de manera oportuna. Entonces, vamos a poner este nombre de esta actividad, firmar contratos con arrendatarios. Entonces, aquí le voy a poner firmar contratos con arrendatarios. ¿Ya? Y esta le vamos a llamar la actividad para poder realizar la firma del contrato. ¿Qué necesitamos nosotros? Que se haya ejecutado la construcción, ¿no es cierto? Entonces, para firmar el contrato, debemos haber identificado a los arrendatarios. ¿Sí? Entonces acá, la actividad predecesora va a ser la B. Y tener el prospecto del arrendamiento, porque todavía no está hecha la construcción. Entonces, tener identificado a los arrendatarios y tener elaborado los prospectos del arrendamiento. ¿Qué son los prospectos del arrendamiento? Las condiciones y las cláusulas en las cuales nosotros vamos a realizar el contrato. Entonces, para esta actividad nos vamos a tomar 12 semanas, es decir, que ya vamos a empezar a nosotros a firmar contratos de arrendamiento desde el momento que esté en construcción la obra prácticamente, ¿no? Podemos nosotros ir haciendo esa actividad. Por eso tenemos un total de 12 semanas. Y finalmente, ya cuando hayamos terminado ya la construcción y hayamos realizado los contratos, lo que vamos a hacer es entregar las llaves a los arrendatarios. Entonces ya terminamos el proyecto con la entrega de las llaves. De arrendatarios. Ahí terminamos nosotros esta actividad. Entonces, como terminamos la actividad, para eso necesitamos tener ¿qué cosa? Obviamente, terminado la construcción, es decir, haber terminado la actividad G y haber firmado todos los contratos, que es la actividad H. Y esta actividad nos vamos a tomar 2 semanas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros nuestro diagrama
nuestra actividad que vamos a resolver mediante programación lineal. Al fin y al cabo vamos a hacer esto, un proceso de programación lineal por medio de diagramas de redes, ¿no? De redes. Vamos a hacerlo por medio de diagramas de redes. Para hacer esto por diagramas de redes, lo primero que tenemos que hacer es diseñar el diagrama. Vamos a calcular, entonces vamos a calcular, primer punto, calcular la red del proyecto. Vamos a calcular la red del proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta actividad. Yo lo que voy a ir haciéndola acá, para que ustedes la vean, me voy a apoyar de aquí de estas herramientas que provee el Excel, que son, ya sabemos que este es un inicio, y las flechitas, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí sabemos que este es el inicio. Aquí. Voy a tratar de ponerlo lo mejor esquematizado, ¿no? Este es el inicio. Acá lo voy a poner, este es el inicio. Entonces, en el inicio, ¿qué actividad comienza? ¿Con qué actividad comienza el inicio? Aquí vendría a ser inicio, para que se guíen. Inicio, ¿qué tal? Inicio. Entonces, en el inicio, arrancamos con dos actividades. La primera actividad que es elaborar planos. Entonces aquí, ¿alguien me puede guiar dónde se encuentra aquí? Hay una que es para insertar texto, pero en forma de imágenes. ¿Dónde se puede? Cuadro de texto, aquí creo que es. Ya. Entonces esta le vamos a llamar es la actividad A, ¿no? Sabemos que esta es la actividad A. ¿En qué consiste esta actividad A? En elaborar los planos. ¿Sí? Voy poniéndola. Y al mismo tiempo nosotros vamos a realizar otra actividad, que es la actividad de identificar los arrendatarios, es decir, qué tipo de arriendos vamos a ofertar. Bien, ¿ya? Ahí tenemos la segunda actividad. Ya tenemos identificada la primera actividad dentro del diagrama de red y la segunda actividad dentro del diagrama de red. Ahora vamos a saber que este es control C. Acá pego. Aquí voy a hacer estas bolas más pequeñas porque les voy a empezar a enumerar. Ya. Entonces aquí va a ser insertar. Aquí este sería el 1. Este es el nodo 1. Y este sería el nodo 2. Ya. El nodo 2, ¿a quién contiene? A la actividad 1, a la actividad inicial con la actividad A. ¿Sí? De ahí vamos a tener acá el nodo 3. Este nodo 3, ¿a quién contiene? A la actividad 1, perdón, al inicio con la actividad B. Y este es el nodo 3. Ahí tenemos el nodo 3. Ahora, vamos, la tercera, elaborar los prospectos de arrendamiento. Para elaborar los prospectos de arrendamiento, ¿qué debemos tener nosotros? Para elaborar los prospectos de arrendamiento. Los planos. Debemos tener listos los planos, planos. ¿no es cierto? Entonces, lo que significa que nosotros vamos a la actividad C. ¿Cuántos días dura? 4, ¿no? Entonces voy a poner esta flechita. Aquí no se ve la flechita esa, ahí. Entonces, aquí nosotros sabemos que para esta actividad vamos a hacer la actividad 3. Acá. ¿Cuántos días nos dura esta actividad C? 4. 4 días, ¿no? 4 semanas. 4 semanas, correcto. Entonces tenemos aquí.
Esta actividad me dura y es la actividad C. ¿Ya? Aquí voy a ir poniéndole en la parte al lado de la letra, ¿sí? El tiempo de semana. En la actividad 1, ¿cuántas semanas me dura? 5. Le voy a poner 5 aquí al lado, por temas de espacio, ¿no? Si alcanzan a ver ustedes el recuadro. Sí, economía. Economista, sí. Ya. Entonces, para la actividad B, sabemos que dura ¿cuánto? 6 semanas. Entonces, ya lo voy poniendo directamente en la red. Dura 6 semanas. Para la actividad que vendría a ser la actividad C, ¿cuánto tiempo dura la actividad C? 4 semanas. 4 semanas. 4. Entonces, vamos a poner 4 semanas. ¿Ya? Ahí tenemos esta actividad. Y esta actividad C, ya tengo el prospecto de arrendamiento, va de la A hacia la C. Se lo voy a poner acá, el colorcito. Ya. Ahora, la siguiente actividad que tenemos es elegir al contratista. Elegir al contratista, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, ¿no es cierto? Entonces voy a poner, porque aquí salen algunos de este tipo. Acá. Aquí lo voy a poner. Dura 3 semanas. Ya, acá lo voy a poner. Esto dura 3 semanas. Y esta es la actividad. ¿Qué actividad es? La D, ¿no? La actividad D. Dura 3 semanas. Inicio. El dibujito. Ya. Ahora la siguiente actividad, preparar los permisos de construcción. ¿Esa actividad cuánto tiempo me dura? ¿Cuánto tiempo me dura? Una Una semana. semana, ¿no es cierto? Lo voy a poner acá. Me dura una semana. Y esta es la actividad E. Esta actividad me dura una semana. Esta es la actividad E, me dura una semana. ¿Qué más tenemos? Preparar los permisos de construcción. Ya lo puse acá. ¿Ya? De ahí tenemos la siguiente actividad, que es aprobar los planos de construcción. Para aprobar los planos de construcción, ¿qué debemos tener hecho? Debemos preparar la construcción, o sea, nos vamos a ir al E. Quiere decir que aquí va a haber un nodo. Acá. En esta actividad empieza un nodo, que este sería el nodo 4, ¿no es cierto? Este sería el nodo 4. Y este nodo 4, ¿a quién da origen? ¿Dónde está? Acá. Acá, nodo 4. ¿A quién da origen este nodo 4? A ejecutar la construcción. ¿Ah? Estamos A los nosotros, permisos, aprobar los permisos de construcción. estamos en aprobar los permisos de construcción, ¿no? Entonces, esta es la actividad F. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es aprobar los permisos de construcción. Nos vamos a la actividad F. ¿Ya? Aquí tenemos la actividad F. Y esta actividad F, ¿cuánto tiempo dura? 4 semanas. Entonces acá pongo 4 semanas me dura esta actividad. ¿Sí? De ahí, ¿qué tenemos? Ya tenemos hasta acá. Firmar el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento vendría a ser la actividad H. Pero para firmar el contrato de arrendamiento, ¿qué debemos tener hecho? Debemos de haber identificado los arriendos. ¿Y dónde están identificados los arriendos? En el B, es decir, en la tercera actividad. Inicio. A ver qué estoy haciendo acá. Es este. Me voy acá. Esta tercera actividad
Voy a ponerlo por acá abajo. Que me da inicio a quién? A una nueva actividad. Voy a ponerlo por acá abajo. Aquí. Porque son dos cosas que me permite hacer. A ver, aquí, perdón, aquí me faltó uno. Ejecutar la construcción. Estamos en la actividad G. F. F, aprobar los permisos de construcción, es esta. Aquí me estoy saltando uno. Aquí me estoy saltando uno, discúlpenme. Para la ejecución de la construcción, ¿qué vamos a necesitar nosotros? De haber terminado la actividad D. Es decir, esta actividad de acá. Entonces, esta gráfica viene hasta acá y se va a unir con esta. Así vendría a ser. Y aquí va a ser otro nodo. ¿Ya? Porque dice que para D y F, cuando se terminan, D y F, cuando se terminan, dan inicio ¿a quién? A la actividad G. Entonces, aquí va a ser la actividad G. Aquí va a ser la actividad. Esta es la actividad G. Esta es la actividad G. ¿Ya? Ahora sí está representada la actividad G. Para la actividad H, ¿qué nosotros necesitamos? Que se cumplan dos cosas, la actividad B y la actividad C. Es decir, estas dos actividades forman a la actividad de acá. Entonces, o sea, estas dos actividades dan origen a la actividad H, que vendría a ser firmar los contratos del arrendamiento. Vendría a ser la H. ¿Cuántas semanas son en la H? 12. Yo creo que en las otras no les he estado poniendo. Yo voy a revisar. Sí, no le puso en la G, en la G es En la 14. G, ¿cuánto es en la G? 14. 14. 14. En la F está 4, así le puse. En la F está 4. 1 ya. Ya. Entonces, estoy que irle poniendo 1 a 1 porque si no después se hace bien larga la guía. Ya tenemos identificada la H, que es la B y la C. Estas dos actividades, ¿a quiénes dan origen? A firmar los arrendamientos. Y finalmente, necesitamos entregar las llaves. Y para entregar las llaves, ¿qué debemos hacer? Haber terminado la G, que es ejecutar el proyecto, y la H, que es firmar los contratos. Entonces aquí se va a generar un nuevo nodo que unifica a estas dos actividades. Y ahí tenemos elaborada nuestra red. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. A ver, dime. En la parte de inicio, bueno, en el ejercicio anterior, empezaba A y luego la B, pero, o sea, en la misma línea, pero ahora la está poniendo como separado. Ya, es lo que pasa, es que aquí tenemos que inician dos actividades en una misma manera, al comienzo. Acuérdate que los arcos son las flechitas, ¿no? Los arcos representan a las actividades. Tú empiezas con dos actividades. ¿Cuáles son esas dos actividades? Elaborar los planos, la representas con una flecha, y identificar los arriendos, es la otra flecha. Son dos flechas con las que estás empezando. Uno para los planos y otra para los arriendos. Entonces, aquí, esta es la actividad de inicio. Inicias en cero. Por eso aquí le puse la palabra inicio y aquí le voy a poner la palabra fin. ¿Sí? Entonces aquí inicia el proyecto y acá termina el proyecto. Entonces estamos poniendo todas las actividades. ¿Cuántas actividades tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actividades tenemos en total. ¿No es cierto? Entonces estas 9 actividades debemos representar en 9 arcos. Tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta el de la I, profe. Se El de- saltó uno. Entregar las llaves, que fue este. Sí. Entregar las llaves, que este me olvidé de ponerlo. ¿Ya? Acá eso. Este no lo puse. Puse. Y control V. Que este vendría a ser la actividad I. ¿Y esta actividad cuánto tiempo dura? 2 semanas. Esta actividad dura 2 semanas. 2 semanas. Y ahí nosotros llegaríamos al nodo final. Que ese sería, aquí no les he puesto los números a estos nodos, que me equivoqué, 4, aquí vendría a ser 5. Este es el nodo 5, este del 5, este vendría a ser el 6. Nodo 6, y este sería el nodo 7. Y aquí sería el final. ¿Sí? Entonces, ahí están todas las actividades. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 nodos, 9 actividades. Y el total de días, entonces lo que hacemos es identificar cuál es el tiempo que va a demorar la obra. Entonces, ¿cómo determinamos el tiempo de que va a demorar la obra? Sumamos todas las actividades. Entonces aquí voy a hacer una suma. Una suma simple. Entonces, ¿cuál es el tiempo que dura la obra? 51 semanas. Este es el tiempo que dura la obra. Si les piden en algún momento, determina la diagramación PER. Entonces, esto es la diagramación PER. Esta es la diagramación PER. Esa es la diagramación PER. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Pueden anotar como definición qué es la ruta crítica. La ruta crítica es la secuencia o sesión de actividades conectadas desde el comienzo de una actividad hasta el fin. ¿Sí? Entonces vamos ahorita a calcular la ruta crítica. La ruta crítica. ¿Sí? Vamos a calcular la ruta crítica. ¿Cómo determinamos la ruta crítica? Tenemos que ver aquel eslabón que nos lleva en todos los procesos y que no se puede detener. Entonces, podemos nosotros aquí, en la primera actividad, pasan 5 días, iniciamos esta. Ustedes pueden ver que aquí disponemos de 12 semanas entre la actividad 3 hasta la actividad 6. Entonces, vamos viendo las rutas. La ruta 1, 3, 6 y 7, eso nos lleva al final, ¿no? 1, 3, 6 y 7. ¿Cuántos días han transcurrido? En la ruta 1, 3, 6 y 7, vamos sumando. En la ruta 1, de la 1 a la 3 hay 6 días. Más de las 3 a las 6 hay 12 días. Más de las 6 a las 7 hay 2 días. 20. ¿Cuántos días en total? 20 días. 20 semanas. 20 semanas. Ah, ya, perfecto, muy bien. Entonces, veamos la otra ruta. Si vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 y 7. 6 y 7. Aquí salió 20, ¿no? 20 semanas. Vamos a la otra ruta. Va 1. Si me mareo, me ayudan. Ya, va la 1, que son 6. Luego va, no, perdón, de la 1 a la 2, así, de la 1 a la 2 son 5 semanas, más de la 2 a la 3, ¿cuántas semanas son? 4, más de la 3 a la 6, 12, y de la 6 a la 7, ¿cuántas semanas son? 2. En total, 23 semanas. 23 semanas.
Vamos a ver la siguiente. Sería 1, 2, 4. 1, 2, 4, 5, 5, 6 y 7. 6 y 7, ¿no? Esa es la otra ruta. Vamos a ver cuánto tiempo nos demora esa ruta. Vamos haciendo los cálculos. 1, 2, 5, más del 2 al 4, una semana, más del 4 al 5, 4 semanas, más del 5 al 6, 14 semanas y 2 semanas. ¿Cuántas semanas? 26 semanas. Vamos a la siguiente. Nos queda una última ruta, ¿no? Que sería 1, 2, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos dura esta ruta? De la 1 a la 2, 5. De la 1 a la 2, de la 2 a la 5 nos dura 3. De la 5 a la 6 nos dura 14. Y de la 6 a la 7 nos dura 2. En total, 24 semanas. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta crítica? De acuerdo a la definición, es la secuencia o sesión de actividades desde el comienzo hasta su fin. Entonces, la ruta crítica va a ser la más larga. ¿Sí? Esta es mi ruta crítica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí hemos encontrado la ruta crítica. ¿Sí? Entonces, la ruta crítica que interesa es el camino más largo de la red. Entonces, la ruta crítica, ¿qué es? El camino más largo de la red. Esa es la ruta crítica. ¿Sí? El camino más largo de la red. Debido a que esta determina el tiempo total del proyecto. Porque acá le voy a poner determina el tiempo total del proyecto. ¿Sí? Que se realiza para terminar el proyecto. Por lo tanto, aquí se encuentra en la ruta más larga. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la ruta crítica. ¿Alguna pregunta? Se nos acabó el tiempo de esta sesión, entonces, para que no se corte, reiniciamos, ¿ya? Y continuamos con la parte que viene.